ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Hola, sean todas bienvenidas a esta edición de Noticias de Abajo, noticias de les medios, las medias libres. Estamos muy alegres de poder compartir con ustedes en esta edición del 10 de septiembre de 2021. Y bueno, pues por acá desde este lado del planeta estamos muy sacudides todos porque acaba de haber un fuerte terremoto en algunos puntos de la Ciudad de México, de Guerrero, de Oaxaca. Y pues bueno, pues vamos a introducirlos a lo que sería este hermoso programa. Pues saludos compañeras, compañeros, compañeros y a toda la bandita de Noticias de Abajo. Pues aquí estamos en esta época de lluvia, de huracanes y pues de un montón de situaciones que pues afectan al tejido social en varias de sus maneras y en sentido muy, muy profundo. Bienvenidos, esto es Noticias de Abajo ML, un esfuerzo de los medios libres, independiente, autogestivo y comunitario. Comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, noticias de los medios libres, en esta edición del día 10 de septiembre del 2021. Y bueno, pues sin más preámbulo, los invitamos a que cada semana escuchen este noticiero de medios libres e independientes. Les recordamos las formas de contacto, nos pueden encontrar en la página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube y también en las redes sociales libres, a donde los invitamos a que migremos para mayor seguridad y también para una vida más libre en este mundo digital. Y bueno, pues estamos en el Fediverso, en mastodon.social como Noticias de Abajo y también en diasp.org. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, y ya les tenemos también la nota de Palestina. Pues nuestras compañeras tienen mucho que contar, pues resulta que el lunes 6 de septiembre se fugaron precisamente 6 prisioneros de una prisión de máxima seguridad de israelí. Y pues si ya saben que de por sí acá en Noticias de Abajo estamos como a favor de que caigan los muros de las prisiones en general, toditas, pues con mayor razón cuando se trata de presos o presas políticas. Y es el caso de nuestros compañeros. Por consiguiente también el pueblo de Palestina, identificándose totalmente por esta búsqueda de libertad y totalmente por las causas que llevaron a esos compañeros a prisión, causas injustas, causas que reprimen y asfixian a toda la población, pues han hecho manifestaciones vitoreando pues esa fuga. Y con motivo de la fuga y con motivo de este bien recibimiento por parte del pueblo palestino para los compañeros que lograron escaparse, pues las autoridades israelíes han hecho aún más terrible la estancia para los 4.600 presos que siguen dentro de las instalaciones de la cárcel israelí. También para la población palestina. Entonces vamos a estarles dando las notas más adelante de esta brutal represión y también de la festividad palestina dentro de las calles. Una festividad en pie de lucha. Vaya, no es con globos ni nada, es más bien como bastante incendiaria. Vamos a verla más adelante.
Y bueno, de los Estados Unidos, pues Jesús Güero, nuestro compañero, nos comparte una nota que se titula La importancia del agosto negro en los Estados Unidos o la Isla Tortuga, como nuestro compañero nos ayuda a recordar que así le nombraban los pueblos originarios del norte del continente a lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Y bueno, pues él en esta nota nos habla acerca de la importancia que tiene el agosto negro, los hechos históricos que pues se llevan a construir esta jornada de movilizaciones, de por qué el mes de agosto es ocupado pues por mucha gente en todo el mundo, pero particularmente por el pueblo negro en los Estados Unidos, para reivindicar la defensa de sus derechos y para rescatar una historia de lucha y resistencia muy muy importante que nos va a compartir en un momento más nuestro compañero Jesús Güero. Y en las notas internacionales tenemos esta nota sobre Myanmar o Birmania, como quiera que ustedes conozcan esta zona asiática, que bueno, recientemente tuvo un golpe de estado, ha estado bajo regímenes militares anteriormente, y bueno, el gobierno que se encuentra, el gobierno en funciones llamó a una guerra de resistencia contra la junta militar que ha asesinado más de 1,000 manifestantes que se oponen a este gobierno dictatorial militar. Vamos a leer este artículo que nos comparte el portal de rebelión.org. Nos comparte el portal de Raichali este artículo sobre la violencia que sufre el pueblo Cacataibo, y bueno, es sobre la invasión de su territorio por parte de narcotraficantes que han puesto en peligro las vidas de los defensores ambientales. El gobierno desgraciadamente se ve rebasado frente a la gran problemática y ante la invasión del territorio amazónico. También hay unas notas que les hemos venido dando durante 2 años. Es una nota que involucra a Argentina y a Paraguay en un caso muy triste, muy doloroso. Pues resulta que una de nuestras compañeras sigue presa y otra de las compañeras desaparecida, pero puntualmente el ejército de Paraguay, disfrazado de guerrilleras, y asesinado y torturado a niñas argentinas. Entonces ya les habíamos hablado del caso de Lilian, de Lichita, de María. Y pues bueno, afortunadamente si algo tiene esta tremenda injusticia es que no la olvidamos. Y bueno, entonces en Argentina, en la embajada de Paraguay, muchísimos niños y niñas se han manifestado con pancartas de colores, con bailes, la familia de las niñas. Y bueno, ni se olvidan ni vamos a dejarlo pasar. Seguimos exigiendo justicia y seguimos exigiendo la libertad y la aparición con vida de las compañeras que aún tienen vida. Y las otras pues no han muerto en nuestros corazones. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Pues ahora les traemos algo de información, ¿no? Y alguna reflexión. Pues en el ombligo del mundo vamos a compartirles de esta embestida que ahora se genera en el Congreso de Hidalgo, pues hacia el Instituto Politécnico Nacional y pues digamos su democracia, si así pudiera llamarse, cierto tipo de cosas que la rigen, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el Congreso de Hidalgo surge esta embestida hacia el IPN y pues hablaremos un poco de ello. Y pues también hacer un poco la reflexión en Lucha por la Vida acerca de lo que es el discurso y lo que es la realidad un poco del discurso de Estado, pues cuando estamos hablando de esas situaciones de emergencia, ¿no? Que justo
pues las toman como estandarte, las toman como cobijo para su imagen, cuando pues la realidad es muy, muy, muy diferente de lo que sale en los comerciales. Y bueno, de los Estados Unidos, pues Jesús Güero, nuestro compañero, nos comparte una nota que se titula La importancia del agosto negro en los Estados Unidos o la Isla Tortuga, como nuestro compañero nos ayuda a recordar que así le nombraban los pueblos originarios del norte del continente a lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Y bueno, pues él en esta nota nos habla acerca de la importancia que tiene el agosto negro, los hechos históricos que pues se llevan a construir esta jornada de movilizaciones, de por qué el mes de agosto es ocupado pues por mucha gente en todo el mundo, pero particularmente por el pueblo negro en los Estados Unidos, para reivindicar la defensa de sus derechos y para rescatar una historia de lucha y resistencia muy muy importante que nos va a compartir en un momento más nuestro compañero Jesús Güero. Y bueno, también vamos a tener una nota de Munda Capucha. Les queremos compartir un fragmento de las palabras del Escuadrón 421 que hicieron su participación en Zurich, Suiza. Y bueno, pues en esto de la gira zapatista va, pues, y hay muchas actualizaciones de la agenda de la gira zapatista. Pues de entrada vamos a escuchar un audio del discurso que hicieron nuestros compañeros del Escuadrón 421. Este escuadrón regresa ya a la ciudad, bueno, regresa a México este próximo fin de semana. El sábado por la tarde estarían arribando ellos. El lunes también por la tarde van a salir en 2 vuelos distintos. También un grupo de casi 180 zapatistas también ya a relevar al Escuadrón 421. Ahora van 177 zapatistas a la Europa insumisa. Y bueno, pues hay muchas actividades. Van a estar unos días aquí en la Ciudad de México. Después se les va a hacer su encaminamiento al aeropuerto, su despedida. Y seguramente vamos a tener mucha información de qué va a estar pasando allá en las Europas en los próximos días. Y bueno, también a la siguiente semana estaría viajando ya la delegación del Congreso Nacional Indígena. Y en el bloque Desde el Ombligo del Monstruo, las notas regionales acá de este territorio llamado México, vamos a tener varias notitas breves. La primera de ellas es una denuncia que hace el Congreso Nacional Indígena acerca de la intervención que han tenido en sus comunicaciones digitales, particularmente ocupando la plataforma Zoom. Y bueno, pues hemos preparado una nota que se llama Zoom, una plataforma nada segura para las colectividades, intervención y espionaje al Congreso Nacional Indígena. También vamos a tener una noticia lamentable. De hecho, vamos a compartirles un pequeño podcast que nos recuerda pues parte de sus palabras de nuestro compañero Bernardo Campos Santos, un compañero que falleció hace unos días. A él se le conocía cariñosamente como el tío Venado. Un ejemplo de amor, valor y congruencia, nos dice este podcast que les vamos a compartir más adelante. También vamos a tener un audio que nos comparte Tlalchi Nolan y Somos el Medio acerca de la tercera jornada de búsqueda para dar con el paradero del defensor de la tierra Vicente Suástegui, hombre que ha sido desaparecido de su territorio, en donde él participa para la defensa de su tierra ante los megaproyectos que también asolan esa región. Y bueno, pues hay varias actividades que se han hecho exigiendo su aparición con vida, y esta es una de esas actividades que se realizó allá en el estado de Guerrero. También vamos a tener una nota que nos envían de Oaxaca, allá desde la tierra Ayuc, donde nos informan que ante la invalidación del decreto por el que se expidió la ley orgánica de la UACO,
pues muchos de sus docentes sacan un comunicado pues inconformes, ¿no?, por esta decisión de los jueces federales que pues desde un escritorio deciden no avalar la ley orgánica de esta universidad, que pues es un esfuerzo bastante importante y algo de que seguramente aprenderemos mucho hacia adelante en estas experiencias que están llevando a cabo en Oaxaca de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que bueno, pues están sacando esta denuncia y se las vamos a compartir más adelante. Y también desde el ombligo del monstruo, por acá ya más en corto, pues resulta que hay buenas noticias para todas las mujeres en México. Resulta que aunque nada más en Coahuila, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz está permitido el aborto y por consiguiente no criminalizado, gracias a que se acaba de llevar un juicio en Coahuila, pues el veredicto fue igual, que no es un delito abortar, que está permitido abortar, pero se ganó algo más. Por consiguiente, se vio como inapropiado que en algún lugar de la República las mujeres fueran penalizadas por hacerlo. Entonces, aunque en el resto de la población de la República Mexicana no esté permitido abortar, sí está impedido llevar a una mujer a sanción por el hecho de hacerlo. Y pues por consiguiente se ha ganado la libertad para todas las mujeres que fueron llevadas a prisión por ejercer su derecho a decidir si son madres o no. Entonces pues esto pues fue el 7 de septiembre en la Suprema Corte de la Nación. Y pues bueno, hay que recordar que a estas autoridades no es que les encante el feminismo, ni los derechos de las mujeres, ni nada. Hay que más bien felicitar a todos las miles de compañeras que han estado al pie del cañón exigiendo este derecho. Y en todo el mundo, porque sabemos así que la presión internacional también mueve montañas. Entonces, gracias a las compañeras de acá, de este lugar del planeta, al que llaman México, y gracias al resto por estar haciendo lo suyo. Continuamos. Y bueno, pues son las notas que les hemos preparado para esta ocasión. Esperemos que sean de su interés, los invitamos a que se queden. Así que sin más, pues de este lado está Evo, también en esta ocasión con la participación de Jesus Güero, de Mijail, de Krista y de Jun Pérez. Así que los invitamos a que se queden. Esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Mírelos ahí, reunidos en la oscuridad. No se entristecen, sino que están cantando. Cantan sin lavadoras. Cantan sin licuadoras. Cantan sin batidoras, sin televisores, sin secadoras. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas decretaron la partición de Palestina en dos estados independientes, uno judío, el otro árabe. Luego de la declaración unilateral del establecimiento del Estado de Israel, el día 14 de mayo de 1948, se inició la primera guerra árabe-israelí y el conflicto que asola hasta nuestros días al Medio Oriente. Las fuerzas militares israelíes, en sucesivas guerras e invasiones, han ocupado el territorio palestino, convirtiendo a este pueblo en víctima de uno de los últimos reductos del colonialismo en el mundo. La ocupación y el despojo han sido incapaces, sin embargo, de aniquilar la lucha por la independencia y la soberanía de este pueblo. Resiste Palestina, resiste.
Resiste Palestina, resiste Palestina, resiste Palestina. Tienes intacta tu dignidad, oh Palestina, y esa no te la van a quitar, no, no, no. Por más que la hacen bombas, ese ejército de asesinos Israel, que mata mujeres y niños inocentes, y es apoyado por los Estados Unidos. Resiste Palestina, resiste Palestina, y Líbano resiste Palestina, resiste Palestina. ¡Resistencia! Tu noble pueblo no morirá, no Palestina. Tu limpia sangre germinará y florecerá en tierra santa, y será una hermosa flor en el medio del desierto. Será una flor de paz, de justicia y de dignidad. Resiste Palestina, resiste Palestina, y Líbano resiste Palestina, resiste Palestina. ¡Resistencia! Rhythm. Dios y la historia los juzgarán por su cobardía. Dios y la historia los juzgarán por su cobardía. Resiste, 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 ¡Resistencia! resiste por los niños, por los niños, por los niños en Irak, por los niños en África, en Afganistán y en Palestina. Resiste, resiste, resiste Palestina, resiste Palestina, y Líbano resiste Palestina, resiste, resiste. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, bandita, ya vamos con la nota de Palestina, de la cual les veníamos hablando. Festejamos la libertad de los compañeros palestinos que han logrado escapar de una prisión de Cisjordania. Y bueno, parece que los compañeros lo lograron hacer cavando con cucharas por abajo del tocador. Y bueno, ¿les parece si empezamos esta información con la nota que habla de la movilización de Palestina y las fuertes represiones por parte del ejército israelí? Pues bueno, asumo que sí. Entonces vamos a darle. Las fuerzas israelíes de ocupación atacan protestas en Cisjordania en apoyo de los prisioneros palestinos. Hoy se realizaron manifestaciones y enfrentamientos en el campo de refugiados de Arrout, al norte de Hebrón, en la ciudad de Dura, al sur de Hebrón, y en la ciudad de Al-Qadr, al sur de Belén. Hoy estallaron enfrentamientos entre los jóvenes palestinos y las fuerzas de ocupación israelíes. Varios lugares y ciudades ocupadas de Cisjordania, mientras los palestinos continuaron por segundo día consecutivo las masivas protestas para demostrar su apoyo a los prisioneros políticos palestinos encarcelados por Israel. Se informó la agencia GAFA. Se realizaron manifestaciones y enfrentamientos en el campo de refugiados Arrout, al norte de Hebrón.
Bien, pues aquí nos informan que los soldados israelíes dispararon balas reales, botes de gas lacrimógeno y bombas de conmoción cerebral contra los manifestantes, que arrojaron piedras a los soldados, sus jeeps militares y torres de vigilancia. Varias personas sufrieron asfixias por la inhalación de los gases lacrimógenos. También podemos ver cómo las protestas estallaron en los últimos 2 días después de que los servicios penitenciarios de Israel llevaron a cabo brutales campañas represivas y castigos a la población palestina bajo ocupación, y en especial contra los más de 4.600 prisioneros políticos palestinos en las cárceles israelíes, como venganza por la fuga de los 6 prisioneros desde la cárcel israelí de alta seguridad de Gilboa. Las inhumanas medidas represivas de las autoridades israelíes provocaron fuertes protestas tanto en los prisioneros como de los palestinos en todos los territorios ocupados. Y la verdad, aquí, si ustedes entran al portal Palestina Libre, van a ver fotografías pues muy fuertes donde están reprimiendo, como siempre, a gente civil, ¿no? Esta noche, la fotoperiodista Nidal Al-Natzen resultó herido por una bomba sonora disparada directamente a los periodistas, que le impactó en el pie, causándole una lesión que fue calificada de moderada, mientras cubría los enfrentamientos que estallaron en la entrada de la calle Al-Suhada, en el centro de Hebrón. A su vez, fuentes locales informaron que los soldados de ocupación arrestaron a un joven cuya identidad aún se desconoce durante estos enfrentamientos. El detenido fue conducido por los militares de ocupación a un lugar desconocido. Y bueno, esta es la nota que nos da como el seguimiento de lo que está pasando en las calles de Palestina. Y ahora vámonos con los prisioneros que están pagando pues los crímenes, ahora sí que hace Israel dentro de su prisión. Recordemos que han convertido a Palestina en una prisión, pero todavía dentro de Israel, ilegítimo, hay prisiones, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Venganzas, incursiones y peligrosa represión en contra de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Fuerte campaña represiva y de castigos a la población palestina bajo ocupación especial en contra de los más de 4.600 prisioneros políticos palestinos en las cárceles israelíes. La rabia israelí por la fuga de los 6 prisioneros fue desatada en contra de la población palestina, y en especial en contra de los prisioneros encarcelados por Israel, donde se están llevando a cabo incursiones militares, traslados, agresiones, golpizas y diversos castigos, como limitaciones de horarios, de salir a patios, cierres de duchas, lavanderías, empeoramiento deliberado de la calidad en los alimentos y otros actos de represión dentro del marco de la lógica israelí de venganzas y castigos colectivos por cualquier acto de resistencia de los palestinos. La organización de los prisioneros políticos palestinos, más conocida como el Club de los Prisioneros, confirmó esta noche de hoy, miércoles, que lo que está sucediendo dentro de las prisiones es una verdadera guerra deliberada por la Administración Israelí de Prisiones de la ocupación contra los prisioneros indefensos, como actos deliberados de la venganza en contra de todos los encarcelados por la fuga de los 6 prisioneros. Fuerzas de represión y unidades especiales del ejército de ocupación fuertemente armadas lanzaron incursiones y represiones masivas en varias cárceles. Las más violentas fueron las cárceles de Negev y Rimón. El Club de los Prisioneros explicó que los prisioneros palestinos tuvieron que organizarse para enfrentar cada ola represiva, enfrentando con sus cuerpos a los militares armados. Por otro lado, la administración penitenciaria de israelí comenzó a trasladar a todos los presos de la sección 6 de la cárcel de Negev a un destino desconocido. Hoy se llevó a cabo una masiva incursión de las fuerzas represivas a las secciones de la prisión Rimón, durante la cual fueron convocadas unidades especiales del ejército de ocupación, además las unidades especiales que suelen realizar operaciones de represión en las cárceles. En la prisión de Gilboa, de donde escaparon los 6 prisioneros, la administración penitenciaria reprimió y trasladó a los presos
de la sección 3 a la prisión de Satá. Anteriormente, administración de la prisión trasladó a los presos de la sección 2 de la prisión de Gilboa a varias otras cárceles. La otra prisión, Ofter, también está siendo testigo de un enfrentamiento y un estado de extrema tensión luego de las amenazas de vaciar 4 habitaciones en la sección 22 y el aislamiento de 34 prisioneros que fueron trasladados a la cárcel de Gilboa en la sección 18 de la cárcel de Ofter. Kropotkin, el perro anarquista, anda haciendo de las suyas con sus soniditos, pero seguimos acá dando la nota. Las agrupaciones de derechos humanos de Palestina, el Club de los Prisioneros, hicieron un urgente llamado a la comunidad internacional para que intervenga de la manera inmediata para poner fin a los ataques, agresiones y castigos a los prisioneros, enfatizando por la continuación de la escalada conducida a enfrentamientos y poner riesgos la integridad y la vida de los prisioneros. En riesgos la integridad y la vida de los prisioneros. Y bueno, compañeros, también acá mencionamos que ha habido fuertes golpizas y fuertes detenciones a las familias de estos prisioneros, y no solamente, sino que en ciudades allegadas a la fuga de los prisioneros han sido desalojados violentamente para buscar en sus casas un montón de gente de Palestina, y pues así han sido golpeados en estos haceres de la ocupación israelí. Entonces, pues bueno, viva Palestina libre, y seguimos con más. Las agrupaciones de derechos humanos de Palestina y el Club de los Prisioneros hicieron un urgente llamado a la comunidad internacional para que intervenga de la manera inmediata para poner fin a los ataques, agresiones y castigos a los prisioneros, enfatizando que la continuación de esta escalada conducirá a enfrentamientos y poner en riesgo a la integridad y la vida de los prisioneros. También acá, compañeros, mencionarles algo que no viene en estas dos notas que les hemos mencionado, pero que también viene como parte de la información de Palestina, que en las poblaciones, en varias poblaciones aledañas de donde se fugaron los compas, pues resulta que están haciendo intervenciones sumamente violentas. Están desalojando a la gente de sus casas para buscarlas, para confiscarlas, y pues a las familias de estos compañeros ya las tienen detenidas. Entonces ha habido mucha gente muy amedrentada, muy golpeada, y pues por supuesto que estamos en contra. Entonces pues viva Palestina libre, y pues ojalá que no sea solamente una fuga, y han hecho de la cuchara ahora no solamente ahora sí que un utensilio para comer, sino un símbolo de la libertad. Entonces, cucharas arriba, cucharas cavando, y y los prisioneros políticos y prisioneras políticas saliendo de las cárceles. Abajo el imperio, quememos el reino. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Reportando desde la isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. Agosto es un mes revolucionario. El 21 de agosto en particular es una fecha para la celebración de la larga tradición radical negra y abolicionista. Nat Turner tomó las armas en revuelta en Virginia este día en 1831. Los revolucionarios haitianos prepararon sus armas la noche del 21 de agosto de 1791. Y por supuesto, el revolucionario Pantera Negra George Jackson fue asesinado en la prisión de San Quentin el 21 de agosto de 1971. Desde entonces, los abolicionistas detrás de los muros de la prisión han nombrado al mes Agosto Negro, una celebración de los militantes abolicionistas del pasado y del presente, un mes para la acción, el aprendizaje, el ayuno, la construcción y la destrucción. Este año, Jailhouse Lawyers Speak, una organización de revolucionarios encarcelados, convocó manifestaciones de solidaridad de organizadores externos
en las fechas históricas del 21 de agosto y el 9 de septiembre. La primera fecha marca el 50º aniversario del asesinato de George Jackson y la segunda el 50º aniversario del histórico levantamiento de la prisión de Ática. En todo el país, los abolicionistas fuera de los muros de las cárceles mostraron su apoyo a sus compañeros encarcelados subiendo pancartas y pintando sus ciudades, organizando eventos educativos y manifestaciones ruidosas fuera de las cárceles y las prisiones. Para aquellos que no sepan, brevemente, George Jackson fue un miembro encarcelado del partido Pantera Negra, cuyo significado histórico está más allá de las palabras. Durante su vida encarcelada, desarrolló contribuciones teóricas imprescindibles para las tradiciones revolucionarias comunista y radical negra, específicamente en torno a la solidaridad con el tercer mundo, el lumpen proletariado, la lucha armada y la guerra de guerrillas y el fascismo. Pero también fue un militante devoto materialmente, comprometiendo su vida a luchar físicamente contra las fuerzas del fascismo como lo enfrentaron en su vida cotidiana en la prisión. En sus palabras, para demostrar su espíritu, dice: arreglen sus querellas, únanse, comprendan la realidad de nuestra situación, comprendan que el fascismo ya está aquí, que ya está muriendo gente que podría salvarse, que generaciones más vivirán vidas medias, pobres y destrozadas si no actúas. Haz lo que hay que hacer, descubre tu humanidad y tu amor en revolución. Asimismo, el levantamiento de Ática fue un momento decisivo en la lucha abolicionista. El 9 de septiembre de 1971, menos de un mes después del asesinato de George Jackson, alrededor de 1.200 de los 2.200 prisioneros en Ática tomaron más de la mitad de la prisión, expulsando a los guardias y tomando a otros como rehenes. Mantuvieron la prisión bajo su control durante 4 días, algunos de los hombres mirando la luz del sol y las estrellas por la primera vez en décadas, cuando fueron liberados del confinamiento solitario para caminar por el patio. Tenían una lista de exigencias para mejorar sus condiciones. Al principio, el Estado acordó cumplir con la mayoría de las exigencias, antes de retomar violentamente el control de la prisión con un asedio que mató a 10 rehenes y 29 reclusos e hirió a otras 128 personas con balazos. En la Declaración al Pueblo de América, leída por Elliot James, L.D. Berkeley, 9 de septiembre de 1971, dicen: somos hombres, no somos bestias y no pretendemos ser golpeados o conducidos como tales. Toda la población carcelaria, es decir, todos y cada uno de nosotros aquí, nos hemos puesto en marcha para cambiar para siempre la brutalidad despiadada y el desprecio por las vidas de los prisioneros aquí y en todo Estados Unidos. Lo que ha sucedido aquí no es más que el sonido antes de la furia de los oprimidos. No nos comprometeremos en ningún término, excepto en aquellos términos que sean aceptables para nosotros. Hemos hecho un llamado a todos los ciudadanos conscientes de Estados Unidos para que nos ayuden a poner fin a esa situación que amenaza la vida no solo de nosotros, sino también de todos y cada uno de ustedes. Nosotros, en 2021, retomamos entonces este llamado. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Myanmar o Birmania, en Asia, nos comparten el artículo de rebelión.org. El gobierno en la sombra de Myanmar declara guerra de resistencia contra la junta militar. El presidente en funciones llama a la población, a las fuerzas de defensa popular y a las organizaciones armadas de las minorías étnicas a rebelarse contra el Consejo Militar de Min Aung Hlaing. El presidente en funciones de Myanmar, Dugwa Lashila, del Gobierno de Unidad Nacional, o NUG, ha anunciado el martes que ha comenzado la guerra de resistencia popular contra la junta militar, haciendo un llamamiento a la población de todo el país para que se rebele contra el régimen militar golpista dirigido por Min Aung Hlaing. En un discurso de urgencia de 17 minutos pronunciado a las 8 de la mañana, el presidente en funciones también ha solicitado a las fuerzas de defensa populares, las PDF,
del NUG que ataquen todos los pilares del mecanismo de gobierno de la Junta, así como que protejan la vida de la ciudadanía birmana, cumplan las órdenes y se comporten de acuerdo con el código de conducta de las fuerzas de defensa populares. Dugwala Shila ha urgido a administradores locales bajo la Junta a dimitir de inmediato. Se ha advertido a la población que no realice viajes innecesarios, que se abastezca de alimentos y suministros médicos y que colabore con las fuerzas de defensa popular, las fuerzas de resistencia civiles, informándoles de las actividades de los militares. Dugwala Shila ha instado a las organizaciones armadas de las minorías étnicas a atacar a las fuerzas del régimen golpista de todas las maneras posibles y a mantener el control sobre sus territorios. También ha hecho un llamamiento a las fuerzas de la Guardia de Fronteras, a las milicias aliadas de la Junta y a cada soldado y policía para que deserten del Consejo Militar y colaboren con las fuerzas populares. Esta revolución es una revolución justa y es necesaria para construir una unión federal con una paz sostenible, ha dicho Dugwala Shila en el discurso. Ha explicado que espera que los vecinos de Myanmar, los miembros de la ASEAN y las Naciones Unidas entiendan que su acción contra la Junta está basada en las necesidades. El primer ministro del NUG, Man Win Kaing Tang, también anunció que a partir del martes todos los departamentos y oficinas civiles dependientes del Consejo Militar, donde muchos trabajadores siguen en huelga desafiando a la Junta, cerrarán indefinidamente. La revolución popular comienza hoy. Insto a toda la población del país a que participen en la medida de lo posible para erradicar la dictadura militar que gobierna nuestro país desde hace años, ha declarado Yi Mon, ministro de Defensa. La junta militar ha asesinado a más de 1000 civiles y ha encarcelado a varios miles más desde el golpe militar del 1 de febrero. La ciudadanía de a pie ha respondido tomando las armas y llevando a cabo ataques guerrilleros selectivos contra los militares, sus infraestructuras y las personas que se consideran que colaboran con el régimen golpista. En previsión del aumento de la inestabilidad, algunas personas residentes en Rangún han informado de que han hecho acopio de alimentos y medicinas en los últimos días, pero las calles de las principales ciudades del país seguían tranquilas esta mañana, martes, cuando sus habitantes han despertado con el anuncio del NUG. Tras la represión letal de las Fuerzas Armadas de la Junta contra las protestas antigolpistas, miles de jóvenes de todo el país oponiéndose al régimen militar viajaron a zonas liberadas, controladas por las organizaciones armadas de las minorías étnicas, como el Ejército para la Independencia Kachin y la Unidad Nacional Karen, para recibir ahí entrenamiento de combate. Buena parte de esa juventud regresó a las ciudades para participar en la lucha de guerrilla urbana contra los objetivos del régimen. Aunque el Ministerio de Defensa del NUG no ha revelado cuántos combatientes de la resistencia están en las PDF, se cree que son varios miles. No está claro cómo las PDF lucharán contra el ejército de Myanmar, que, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, es el 11º ejército profesional del mundo con más de 400.000 soldados en activo en 2019. En las últimas semanas, combatientes de la resistencia local y de las fuerzas armadas de las minorías étnicas han causado cientos de bajas al ejército de Myanmar durante enfrentamientos y emboscadas. Según información ofrecida a Myanmar Now por un funcionario del ministro de Defensa del NUG, bajo condición de anonimato, la guerra de resistencia contra la Junta se transformará de ataques de estilo guerrillero en una guerra más convencional en colaboración con la ciudadanía. Y bueno, este artículo nos lo comparte rebelión.org y es extraído de myanmarnow.org. Vamos con más información. Y bueno, continuamos con este artículo que nos comparte el portal de Raichali, titulado Nuka Rete Kin en Kanima, no van a dejar de matarnos. Y bueno, este fue del 8 de septiembre. Valientes voces del pueblo Cacataibo cuentan cómo el narcotráfico ha puesto sus vidas en peligro. La violencia, amenazas y asesinatos por los cultivos ilegales en la Amazonia están en aumento y fuera de control. Odicio recuerda a su padre haciéndole prometer que él sí hablaría castellano, que aprendería a escribir, que estudiaría y que a fin de cuentas sería todo aquello que a veces para las antiguas generaciones quedó a medio camino. En los esfuerzos de Odicio resonaban esos consejos y la rábica sensación de un niño que vio en más de una ocasión a sus primos y tíos estafados por extranjeros o invasores, que los manipulaban para que trabajaran gratis o apañen sospechosos negocios de tala. Desde entonces, según cuenta, empezó a soñar con poder volverse alguien para su comunidad, con la suficiente certeza y capacidad para protegerla,
Durante una entrevista con esta publicación, Odicio se encontraba resguardando su vida refugiado a 600 kilómetros de su comunidad, pero a 11 minutos del puerto del Callao, donde salen toneladas de cocaína escondidas al extranjero. Odicio, a sus 33 años, ha sido elegido por su gente para liderar a todo el pueblo cacataibo, una etnia que habita desde hace 3 siglos entre Ucayali y Huánuco, Baj. El título de presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo, FENACOCA, se ha sentado con ministros, jefes de inteligencia, congresistas, comisionados internacionales, entre otras autoridades, para denunciar y entregar información de las operaciones del narcotráfico en su zona. Erlín Odicio, presidente de los Cacataibo, dice: si el mundo no conoce lo que está pasando, va a seguir pasando. De la misma manera, el 14 de mayo pasado, Odicio estuvo con los jefes de otras federaciones amazónicas, también golpeadas por organizaciones criminales, en el auditorio del Hotel Costa del Sol, en Pucallpa. Se instaló una reunión entre ellos y los funcionarios del más alto nivel del gobierno de Francisco Sagasti. Las autoridades estaban ahí para contarles que había nacido un nuevo mecanismo de protección para los líderes indígenas cuyas vidas podrían correr peligro. Quiero hacer una pregunta, dijo Odicio con calma. ¿Cuál es la garantía de todo esto? Díganos la verdad, no la hay. Seguramente nosotros seremos los próximos asesinados. Desde que empezó la pandemia, según la Defensoría del Pueblo, 10 defensores indígenas han sido asesinados por efectos de negocios ilegales, como la tala clandestina y el narcotráfico. 4 de ellos fueron Cacataibo. En 2019, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Minjusdh, creó un protocolo para proteger a las personas que dedican sus vidas a resguardar los derechos más básicos, como el del medio ambiente. El problema fue que las acciones de protección dependían casi todos de los demás ministerios, menos del Minjusdh. Líos de burocracia convirtieron el protocolo en una solución poco efectiva. Desde entonces se ha reportado a 103 personas en situaciones graves de riesgo. Según el ministerio, la mayoría de ellas son indígenas en las regiones de Ucayali y Huánuco. Entre 2011 y 2018, las comunidades de Puerto Nuevo, Sinchi Roca y Yamino, donde se registraron las últimas amenazas y asesinatos a cacataibos, han sido intervenidas por el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huayada, o por sus siglas CORA. A lo largo de esos años se erradicaron 581 hectáreas de cultivo ilegal de hoja de coca. Las comunidades indígenas lo testifican a través de sus viudas y huérfanos. La milenaria hoja de coca, tan venerada desde hace más de 600 años, hoy ha envenenado el día a día de los pueblos originarios de la Amazonia. Desapariciones, matanzas, amenazas contra la vida, quema de propiedades, exilios, enfrentamiento entre indígenas y la terrible sensación de que tu hogar es territorio enemigo. En la comunidad de Yamino viven 90 familias cacataibo, casi 400 indígenas en total. De las 30.537 hectáreas registradas como su propiedad, 26.000 son bosques primarios. Lamentablemente, en la última década, cerca de 40 hectáreas han sido deforestadas, como si 56 canchas de fútbol profesional fuesen totalmente arrasadas. A pesar de estos números, según las autoridades ambientales, Yamino es de las comunidades mejor organizadas, con la protección de sus bosques dentro del cinturón de Huánuco, Ucayali, Pasco. Como incentivo, el Ministerio del Ambiente, MINAM, ha firmado un convenio de conservación por 3 años con la comunidad. Los monitores se encargan de velar por ese convenio con sus patrullajes por cada rincón del territorio, para que esté libre de invasores, colonos y, por supuesto, cocaleros. Emilio Estrella es uno de los 4 monitores de Yamino. Su trabajo comienza cuando llega una alerta temprana del programa Bosques del MINAM al local comunal, que cuenta con una débil pero valiosa señal de internet. El ministerio rastrea satelitalmente el territorio de la comunidad e informa cuando hay una inusual pérdida de cobertura boscosa. En ese momento los monitores se organizan en grupos y van hacia las coordenadas indicadas. Su tarea es informar si hubo algún desastre natural, como derrumbes e inundaciones, o si por el contrario, las pérdidas de vegetación son provocadas por actividades humanas. Llegamos y levantamos en papel qué hay, qué pasó, tomamos las coordenadas. Cuando encontramos gente tenemos que presentarnos y hablar bien, tomar fotos. Hace 2 años en la quebrada, en el río Santana, tuvimos que escapar cuando vieron que tomábamos fotos. Dispararon y entre las hojas salimos corriendo, relata Estrella.
César Rojas, coordinador de los monitores, también cuenta que en más de una ocasión los patrullajes se tornaron peligrosos y temió por su vida. Solo vamos con material de registro, provisiones, nuestro machete para el camino y nada más. No tenemos seguro de vida. Por ejemplo, si me pasa algo, ¿qué va a ocurrir con mi familia?, increpa Rojas. El coordinador de monitores cuenta que pueden internarse hasta 5 días en la selva, dependiendo de la lejanía del lugar a patrullar. Sin embargo, los cultivos ilegales no siempre están escondidos en la profundidad del bosque. Debido a las restricciones que intentan poner los dirigentes, César Rojas cuenta que personas fuera de su comunidad lo empiezan a identificar. Ahí está, es el pata de Yamino. Algún día vamos a hundirlo. A pesar del miedo, Rojas está convencido de que su labor podrá cambiar la vida de la comunidad. Los 4 patrullajes mensuales que realizan le han permitido conocer las quebradas, cascadas, lagunas y montes más bellos de su pueblo. Mientras patrulla, imagina que se construyen caminos, miradores, puentes y zonas de campamento. Él podría ser el guía, piensa. En lugar de contestar sobre la posibilidad de asesinatos en Yamino, Rojas sonríe y recuerda los paisajes de su selva y responde con firmeza que no, que esta batalla contra el narco van a ganarla, y que pronto Lima y el mundo conocerán a Yamino como uno de los mejores sitios turísticos. Esa noche de septiembre del año pasado, Erlín Odicio no pudo dormir. El narco Fernández le dio 3 días para decidir. En cualquier momento llegaría una llamada a su celular y Odicio debía dar la respuesta. Sentía que el fuego se venía a mí encima, recuerda el presidente de los Cataibo. Las matanzas a líderes ambientales se habían incrementado en los últimos meses. En abril de 2020, el Apu Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad Cacataibo Unipacuyacu, fue asesinado a balazos. El mes siguiente, Gonzalo Pío, líder y defensor de la comunidad Ashanika Nuevo Amanecer, Hawái, fue abatido en Satipo, Junín. Al próximo mes, Lorenzo Wampajkit, el guardaparques de la reserva comunal Chayú Naín, fue acribillado en su propia casa. Y aunque Odicio aún no lo sabía, 4 días después del encuentro con el narco, el 11 de septiembre de 2020, el ambientalista Demetrio Pacheco encontraría el cuerpo de su hijo tumbado en la carretera interoceánica. ¿Estaba Odicio preparado para morir también? En los días siguientes el peligro parecía haber amainado. Odicio salió de su casa y de su pueblo acompañado. Él ya sabía en qué lugares específicos de su territorio operaba la mafia y decidió reunir toda la información para entregarla a las autoridades. Se convenció que era el mejor camino que podía tomar. Podría haberlo dejado ahí y callar, pero mis hermanos, ellos avanzan y no van a dejar de matarnos. Teníamos que comenzar a decirle al mundo que los pueblos indígenas no vivimos felices. Si años atrás los dirigentes hubiéramos denunciado, de repente hoy estaríamos caminando tranquilos. Un par de semanas después de su salida de Yamino, los mensajes de texto llegaron a su celular. Te vamos a sacar de donde estés, te estamos buscando, vivo o muerto. No había vuelta atrás. Si antes se protegía en el seno de su casa, ahora este era un blanco perfecto. Gracias a la ayuda de las ONG Instituto Bien Común, Amazon Watch y Protect Defenders, Odicio fue trasladado a Lima, donde aprovechó para denunciar las operaciones del narcotráfico ante el Congreso, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el CORA. Y bueno, este es un texto resumido sobre la nota en Raychali. Pueden revisar toda la información en la página de Raychali. Es un texto especial en colaboración que hicieron los compañeros de Raychali. Y bueno, habla sobre también los intentos de compra de las voluntades de las comunidades indígenas, de los líderes de las comunidades indígenas y el asedio de todos estos narcotraficantes por el territorio amazónico, ya sea en la siembra o en las pistas de aterrizaje para trasladar la coca. Vámonos con más información. Bueno, y les veníamos hablando de que teníamos una nota que unía a la Argentina con el Paraguay y pues es una tragedia. Tenemos ya 2 años hablando de esto y no pararemos exigiendo justicia. Esta nota nos la comparten desde el portal Desinformémonos y vamos a darle. Y pues siempre con esta consigna de eran niñas. Atronador pedido de justicia por María, Lilian y Lichita. Duelen María y Lilian Villalba, de 11 años. Sus rostros frescos y sonrientes duelen porque son la cara terrible del Estado paraguayo, que las asesinó a sangre fría y luego negó su calidad de niñas,
su identidad, su martirio. Duele Lichita, de 14, aún desaparecida. El 2 de septiembre de 2020 fue la masacre a manos de las Fuerzas de Tareas Conjuntas de la FTC, la policía y el ejército de Paraguay. Ese estado que aseguró que las niñas eran guerrilleras y que les cambió la ropa por uniformes militares, que les negó la infancia para suavizar la culpa de sus muertes. Ayer un centenar de niños y niñas cantaron y bailaron. Dejaron sus dibujos enfrente de la embajada paraguaya en Buenos Aires, totalmente llevada por miedo a esa misma infancia que asesinaron y desaparecieron. Colores y trazos para hablar de María, de Lilian, de Lichita, 3 pibas como ellos, como los 100 y pico que les pusieron voz y presencia al recuerdo vivo de las 3. Eran 5 pibas que vivían en Misiones y que querían conocer a sus familiares, que integran el Ejército del Pueblo Paraguayo EPP, en plena selva. Las chicas no comprendían cómo no podían estar cerca de sus padres, tíos, gente a la que amaban y que les amaba. Tenían entre 11 y 18 años cuando, junto a Laura, madre y tía de las 3 niñas martirizadas por las fuerzas paraguayas, viajaron a Buichau, en el norte de ese país. Era noviembre de 2019. La idea era volver a Misiones terminando el verano. Pero estalló la pandemia, se cerraron las fronteras y no pudieron regresar. La Fuerza de Tarea Conjunta, FTC, atacó el campamento del EPP, donde las niñas convivían con sus familiares pensando en el regreso a sus misiones. Los militares asesinaron brutalmente a Lilian, Mariana y a María Carmen Villalba, 2 chiquitas argentinas de 11 años. Tania, de 18, recuerda haber visto y oído cuando se llevaban a sus primas. La nómina de muertos del operativo incluía sus nombres. El presidente paraguayo, lejos de condenar los asesinatos, los festejó. El éxito del operativo. Las atraparon, las fusilaron, mintieron que eran adultas y guerrilleras y las vistieron de uniformes de combate para simular los enfrentamientos. Mientras tanto, las 3 chicas restantes escaparon junto con Laura y 3 militares del EPP que las guiaban y que fueron muertos el 20 de noviembre. Carmen Elizabeth Lichita, de 14 años, estaba herida en una pierna y en la cara. Pudieron huir y se escondieron en el monte, 10 días sin nada que comer, con Lichita herida y la muerte acechando en cada ruido, en cada rama que se movía, en cada noche que se avecinaba. Tania y Ana decidieron salir a buscar provisiones, pero se perdieron y no supieron cómo volver. Se alimentaron con cocos, sáporas, víboras y bebieron su propio orín. Las chicas lograron llegar a la casa donde les dieron de comer y les dibujaron un camino para salir. Después se enteraron de que Laura estaba presa y Lichita desaparecida. Tania declaró en la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias Arbitrarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Dijo que las fuerzas se llevaron vivas a María y a Lilian, por lo que se supone que fueron fusiladas. Laura Villalba quedó detenida, acusada de terrorista, varios meses apenas comunicada con el exterior por militares que escuchaban todo lo que decía. Luego, a partir de la investigación de la Gremial de Abogados de las Naciones Unidas, pudo ser llevada a una cárcel común en Encarnación, muy cerca de Misiones, víctima de otra causa armada. Ayer niños y niñas de familia y familiares de Lichita y Lilian, de María, y un amplísimo abanico de organizaciones de derechos humanos y de niñez marcharon hacia la embajada paraguaya para bailar, cantar y denunciar ante la represión del Estado de Paraguay un infanticidio perpetrado por los brazos armados del Estado y avalado por el poder político. Las niñas y los niños dibujaron a Lichita, a María y a Lilian, reclamaron justicia, pintaron flores de cartón y llevaron flores de verdad para dejar un testimonio atronador abrochado a las vallas que les plantaron.
Hace un año que murieron nuestras dos niñas hermosas. Con muchos sueños cargados, fueron ilusionadas de conocer a su papá. Y al despedirse dijeron: gracias, abuela, por cuidarnos, por darnos toda tu vida, tu esfuerzo. Frente a la embajada habló María de Jesús Ayala López. Cumplí con mi deber como abuela, como familia, como madre. Me da fuerza pensar que todos los dolores y sinsabores que pasamos en 11 años y más, pero no podíamos negarles a estas niñas el sueño de conocer a su papá. Tras ese sueño se perdieron de mi vista. Llevaron mi foto como amuleto en sus bolsillos. Tantas noches hemos pasado llorando, impotentes ante tanta injusticia, ante tanta aberración, ante tanta brutalidad de los militares armados, cada día más sofisticadas sus armas, dice Mariana. Las niñas y niños no son criminales. Los criminales son los que matan, torturan, persiguen a nuestras niñas y niños. A su alrededor, decenas de niños hablan de lo que sentían, de la ausencia de estas 3 chicas martirizadas, de un Estado que los persigue, de sus sueños enormes de justicia. Una chica de vestido celeste y jarrón sobre su cabeza baila ante el mundo la tragedia que junto a una multitud encalle las eras de la capital argentina, mientras Paraguay no investiga ni deja ingresar al equipo de antropología forense argentino ni permite misiones humanitarias. Y bueno, pues seguimos dando la lucha con estas niñas y pues con este grito consigna: eran niñas. Y pues qué bueno que nos estemos manifestando, qué bueno que esto no pare, porque pues las infancias tienen que abrirse camino y tenemos que vencer a las fuerzas militares, a las fuerzas de todo tipo de terrorismo, sea burgués, narco, sea el terrorismo mediático, el terrorismo machista. Y pues bueno, queremos un mundo para todos. Y pues bienvenidas, niñas, a esta revuelta. Bueno, ya ustedes están más que inmersos, pero pues qué bien. Ojalá que puedan ir creciendo esta conciencia, tanto como ustedes. Fuerza. Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional, no salga de noche, nunca contesten los piropos que te avientan de un coche. Y si te golpea, tranquila, no hay pedo, es normal. Pinche feminismo, yo no conozco más que memes, pero me da lo mismo. Su culo está donde tiene que estar. Aquí no pasa nada, nosotros no hicimos nada. El machito fue educado por la madre que no para ya. Hay mujercitas de que se quejan, es que del cuerpo entero solo somos la pequeña costilla. Y es que es un mito que nos usan de corona para ladillas. El narcotráfico, soñamos con ser su objeto. Es que es mentira que nos violen y denigren nuestros cuerpos, que de niños nos obliguen a vendernos a hombres viejos. Dios carajo, que hicimos mal, compañero varón, compañera mujer.
ya. Bueno, pues vamos con las notas desde el ombligo del monstruo y vamos con la denuncia que hace el Congreso Nacional Indígena, donde pues ellos reportan acerca de la infiltración, espionaje, amenazas y hostigamiento que han tenido a reuniones virtuales que han llevado a cabo. Esta denuncia la hacen el día 5 de septiembre, ya que el día 4 ellos informan que se encontraban en una reunión virtual en la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI, pues para organizar estas actividades como la gira por la vida allá en Europa. Sin embargo, pues esta reunión en algún momento fue interrumpida e intervenida por la voz de un hombre que pues empezó a insultar a uno de los integrantes del Congreso Nacional Indígena, amenazarlo, y bueno, pues lo que se hizo fue que se cerró la conversación, se decidió hacer otra nueva conversación, abrirla con nuevas claves, y nuevamente volvieron a infiltrarse, a meterse estas personas. Pues los compañeros que han estado participando en estas reuniones pues nos han informado que pues no reconocieron la voz ni a las personas que se sumaron, ¿no?, a hacer estas agresiones. Al establecer una nueva sesión en la plataforma Zoom acordada solo entre miembros de la comisión y pasado las claves por Signal, se hizo un acceso controlado. Sin embargo, en determinado momento un usuario de nombre Sofía Ramírez solicitó su ingreso y al no ser identificado se le negó, pero aún así logró infiltrarse, cambiando automáticamente su nombre por el de una de las participantes y nuevamente volvieron a amenazar. Y bueno, pues parece que fue intervenido el WhatsApp. Dice, este mismo rato fue intervenido el grupo de WhatsApp que como comisión de coordinación hemos usado para comunicarnos, y su nombre fue cambiado por el de No Me Voy De, cambio presuntamente realizado por un compañero integrante del grupo que negó haberlo hecho. Asimismo, unas horas antes de iniciar nuestra reunión con el compañero Omar Esparza, integrante de la comisión de coordinación, recibió 6 llamadas con la misma voz de quien irrumpió en la videoconferencia. Y bueno, esto es parte de una denuncia que hace el Congreso Nacional Indígena, y pues no es la primera vez que esta empresa Zoom es pues acusada de generar estas vulnerabilidades de seguridad. Muy por el contrario, no solamente han sido personas a lo externo quienes han hackeado, ¿no?, o entrado al software de Zoom para hacer actos maliciosos, sino que también es la propia empresa quien ha dado que desear en torno a su seguridad. Al ser una empresa privativa, pues también ha puesto muy vulnerables muchos de los datos, de los videos, de los audios que en sus servidores se comparten y se alojan. Estamos preparando un especial de Noticias de Abajo para hablarles un poquito acerca de estas cuestiones tecnológicas, pues donde el espionaje, donde la infiltración a los movimientos sociales cada vez es más fuerte. Y pues son a través de estas supuestas herramientas que mucha gente cree que sirven para pues dotarnos de mayor libertad de expresión, como el Facebook o el Twitter, que sin embargo muchas veces son contraproducentes y nos tienen pues muy controlados, ¿no?, y también muy espiados y vigilados por parte de muchas potencias. Y bueno, pues esta es la denuncia, lo pueden encontrar en la página del Congreso Nacional Indígena. Bueno, falleció el compañero Bernardo Campos Santos, el tío Venado. Es el tío Venado, como dice uno de los audios que les vamos a compartir, es un ejemplo de amor, valor y congruencia. Pues su hijo, por el cual pues se pasó los últimos años caminando al lado de 43 familias más, es José Ángel Campos Cantor. Y bueno, pues
ellos pues han estado buscando a sus hijos, y en ese caminar pues les ha costado a muchos de ellos la vida, pues el cansancio, el tiempo, ¿no? El estar de un lado para otro ya a casi 8 años de esta desaparición forzada. Descanse en paz Bernardo Campos Santos, nuestro corazón con él, nuestro recuerdo, nuestra memoria. Y bueno, vamos a escuchar este pequeño fragmento de un podcast que se hace en honor y memoria a Bernardo Campos Santos. Soy papá de un hijo desaparecido. El nombre de mi hijo es José Ángel Campos Cantora. Tocaba el saxón. Tocaba en una banda del Chile Frito. Ajá. Y bailaba, le gustaban mucho las cumbias con su esposa, bailaban, y los corridos también. Su afición es el fútbol, es futbolista. Antes que entrar a la normal, jugó en varios equipos. Pero al entrar aquí a la Yoxinapa, pues ya no le daba tiempo de jugar, pues. Quiere ser maestro porque nosotros somos campesinos, y yo soy campesino, y él me ayudaba a sembrar el maíz, garbanzo, frijol, y por eso quizás quise seguir adelante con su estudio, ya casado, porque de quitarse pues de los rayos del sol. Nosotros como padres, pues yo padre no andamos bien desesperados de la desaparición de mi hijo, ¿verdad? De la misma preocupación de que al saber que ellos nos parecen, nos engañan el gobierno, y sinceramente pues no duermo, y me echo un sueñito y vuelvo a despertar, y pienso en él, pues, de que nos hace falta en la casa. Y bueno, pues se llevó a cabo la tercera jornada por la búsqueda de Vicente Suástegui, un defensor del territorio allá en el estado de Guerrero. Y bueno, pues nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Tlalchinolan, de la montaña, del Centro de Derechos Humanos de la montaña, pues nos comparte esta información acerca de esta búsqueda ahora en la comunidad del Arenal, en los bienes comunales de Cacahuatepec. Pues donde han estado haciendo estas búsquedas ante la desaparición forzada de este personaje. Hay algunos señalamientos por parte de los pobladores de posiblemente que sus secuestradores hayan sido de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG, un grupo también bastante polémico en esa zona, que bueno, pues ha estado vinculado a muchos hechos, por decirlo menos, polémicos, ¿no? Muchos de ellos violentos y muy cercanos a grupos de poder, pues tanto del crimen organizado como del mal gobierno. Y bueno, pues se llevó a cabo esta jornada de búsqueda en estas comunidades, y también se llevó a cabo un mitin pues de denuncia en el puerto de Acapulco. Vamos a escuchar un fragmento de este mitin y continuamos con más información. Pues bueno, vamos aquí a tocar el tema en el ombligo del monstruo. Pues esto de lo que ocurrió con el Instituto Politécnico Nacional. Pues bueno, hace algunos años, breves años, se generó el Congreso Nacional Politécnico como en esta misión de velar la transformación que pudiera haber en el IPN, ¿no? Eso es como un pequeño antecedente. Bueno, pues el Congreso de Hidalgo en estas últimas semanas saca una iniciativa para reformar la ley orgánica
del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Y pues bueno, pasa, permea y aprueba el Congreso de Hidalgo, y pues bueno, ahora la turnan al Congreso General de la Nación. Y pues bueno, esta iniciativa pues va en contra de lo que pudiera ser el Congreso Nacional Politécnico, que pues había sido como conformado y elegido de una manera, digamos, entrecomillado, pues que daba una expectativa a la democracia, supuestamente, ¿no? Había sido elegida de una manera democrática, dejémoslo entrecomillado, ¿no? Ya que pues estas nuevas formas que propone el Congreso de Hidalgo, pues como un ejemplo de las cosas que ocurrirían, sería que las decisiones serían tomadas como por una junta, en vez de como por la colectividad, ¿no? Y entonces esa junta, sin informar por qué ni nada, con su decisión soberana, pues elegiría a la rectora o rector, entre otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo que también habría un manejo discrecional, no nada más del presupuesto, sino pues de la infraestructura, de los inmuebles, ¿no? Entonces el día de ayer, pues esto desató movilizaciones por parte de los estudiantes y también de profesores y personas de sindicatos, y pues bueno, salieron a las calles en dos movilizaciones diferentes, que una de ellas iba del casco de Santo Tomás a Tlatelolco, y ahí se encontraban con otra bandita, y de ahí tratarían de llegar al Zócalo y luego al Congreso, pero bueno, les fue impedido ya llegar al Zócalo en esta pues postura del gobierno tanto local como federal, de que pues el 16 de septiembre pues y el 15 deben permanecer pues limpios para los festejos que proponga el Estado y el señor Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues los estudiantes, los profesores y los sindicalistas del IPN, Instituto Politécnico Nacional, el día de ayer jueves, pues salen y toman las calles y hacen esta exigencia de que no se apruebe semejante pues iniciativa que viene ahora pues desde el Congreso de Hidalgo, lo cual nos podría llevar a mucho más análisis y profundidad de lo que ahí ocurre y de por qué está pasando esto, pero pues probablemente sea un tema que abordemos no solo con respecto al IPN, sino varias circunstancias que están emergiendo pues en este momento del Congreso de Hidalgo, pero en sí de la clase política nacional. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues decidió invalidar la creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, argumentando la falta de consulta indígena, y bueno, pues esto ha generado mucha inconformidad por parte de pues los profesores, los alumnos y de hecho también las nuevas docentes, ¿no?, y autoridades de estas universidades autónomas comunales de Oaxaca, quien pues dio lamentable revés. Una ley orgánica que había sido promulgada por la Cámara de Diputados de Oaxaca y que en la Suprema Corte fue, pues insistimos, pues invalidada. Y bueno, a partir de esto, muchos compañeros pues han estado denunciando esta situación, mostrando su inconformidad, y pues nuestros compañeros y compañeras de la UACO, de hecho firman, bueno, lo que pasa lo firman en idioma, parece Ayuk, y lo firma el maestro Jaime Martínez Luna, rector de la UACO, el maestro Rigoberto Vázquez García, secretario técnico de la AAU, y la Asamblea Académica Universitaria, también de esta universidad. Ellos dicen: la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca es resultado de un proceso de décadas de reflexión y organización que nos permite tener una visión clara de nuestra existencia, que fundamenta nuestro conocimiento ancestral y actual, o dicho en Ayuk, que Yucantenec, Endidixá, Gendaviani,
Y bueno, y en sus demás lenguas de las comunidades oaxaqueñas, no vamos a decir todas, y porque aparte las vamos a pronunciar muy mal, y por respeto a estas comunidades, pero está en Ayuk, en Dizaja, en Ombeyuts, en Sidá, en Chon y en Tusabi y en Triqui, que nos lo comparten. Este proceso de reflexiones e integración encontró en la legislatura del Estado de Oaxaca la sensibilidad necesaria para reconocer jurídicamente nuestros empeños conceptuales ante una inobjetable demostración de principios emanados de la realidad oaxaqueña. 3. Que la naturaleza misma de nuestro proceso integrador se ha basado en la experiencia de 5 siglos de resistencia de todo tipo frente a una insistente colonización que nos ha pretendido negar y excluir históricamente. 4. Que somos portadores de una visión que quiebra y se opone de manera natural a los fundamentos de racionalidad individualizadora del poder, la propiedad y el mercado capitalistas. Vamos a hacer un resumen de esta carta, no lo vamos a leer de manera íntegra, pero los invitamos, están en las redes sociales de Noticias de Abajo y también en las redes sociales de UACO, así en solo las siglas UACO, encontrarán este comunicado y más información. Y bueno, pues ellos dicen más adelante: conscientes de lo anterior, hacemos público que invitamos a la Cámara de Diputados que a que una vez se le notifique la sentencia, trace una ruta del proceso conducente a subsanar la mayor brevedad posible los requerimientos que se le plantean, exigiendo a cambio el respeto absoluto a nuestros lenguajes y comunalidad que han demostrado su claridad y profundidad desde tiempos ancestrales. 8. Que permaneceremos respetuosos de los principios que fundamenten nuestra comunalidad, porque se trata de un pensamiento que cuestiona en lo profundo la individualidad que sostiene en el presente al régimen del derecho liberal, incluso en los documentos internacionales que validan razonamientos hegemónicos. 9. Que la UACO y las comunidades en las que nos encontramos constituidas, así como coadyuvaremos en el cumplimiento de la resolución judicial, exigimos ser respetados en la manifiesta defensa de nuestros territorios, la vida y nuestras formas de actuar y de pensar. Sabemos lo difícil que puede parecer esta situación dentro del pensar liberal, pero no es imposible de lograr, reconociendo la fundamentación de la Gendaliza o el modo de vida comunal. Por la pluriversidad del pensamiento de nuestros pueblos exigimos un trato de respeto digno de todas las instituciones gubernamentales del país hacia la UACO, atención inmediata por todos los órdenes de gobierno estatal y federal, específicamente por parte del gobernador del estado de Oaxaca. Y bueno, pues firman estas personas que les habíamos comentado. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con esta planta docente y con este proyecto de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Y bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado y de su interés las notas que les hemos compartido el día de hoy. Los invitamos como siempre a que nos ayuden, a que hagamos medios libres, independientes, autónomos y desde abajo, a que pues no solamente estemos esperando a ver qué nos dicen de arriba del poder, a que nos den las noticias que ellos quieren, sino que también que nosotros construyamos esa otra comunicación desde abajo. Así que nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo y esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Compañeras, compañeros, hoy en unas horas se estará cumpliendo un mes de la desaparición de Vicente Suástegui. Conocimos a Vicente acompañando la lucha por la liberación de otros presos, la liberación de Marco Antonio, acompañando la lucha del movimiento popular guerrerense y la lucha por la presentación de los 43, encabezando las movilizaciones del SECOP. Sabemos del valor y de lo que representa Vicente como defensor del territorio y de las libertades. En un estado donde la aplicación del derecho es a voluntad de los gobernantes y de los grupos de poder, no podemos dejar de ver el contexto de impunidad en el que constantemente vivimos. Se acaban de cumplir 47 años de la desaparición de Rosendo Radilla. Apenas el 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas del detenido desaparecido.
Y aquí en Guerrero, todas las desapariciones de la guerra sucia, todas las desapariciones de la guerra contra el narco del 2006 para acá, están en completa impunidad. En el caso de Vicente, tenemos que detener que este gobierno estatal se vaya sin haber aclarado la situación, el paradero de Vicente. Si el próximo gobierno quiere recibir una brasa en las manos, va a ser el caso de Vicente. Estemos atentos, exijamos, luchemos, exijámosle al gobierno del estado y hagámosle saber al mundo entero que Vicente Suástegui está desaparecido. Exijamos su liberación con vida y no paremos por luchar para que todas las desapariciones de los 43 se aclaren y sepamos la verdad. Porque sin memoria, sin verdad y sin justicia no puede haber Estado de Derecho y no habrá transformación. Porque vivos se lo llevaron. ¡Vivos lo queremos! Y pues ahora en la sección de Lucha por la Vida pues haremos este breve reflexión, ¿no? De desafortunadamente las tragedias que están ocurriendo pues a nivel mundial con la situación climática, ¿no? Y nos centraremos también pues aquí en Mexicalpan de las Tunas, ¿no? Pues es curioso como, no es curioso, es pues una desgracia como colectiva, como especie, como humanidad, pues hemos tenido que entender a base de las tragedias en vez de que podamos entender cuando se nos han dado las noticias a tiempo, como pues por ejemplo en los años 80, cuando comprendimos que los recursos eran limitados, que venía una situación climática que podía salirse de las manos, mas sin embargo, pues la industria, tanto las principales del mundo como pues las más corruptas, en las cuales podemos incluir la nuestra, pues han decidido y se han dedicado a explotar y a explotar más sin fin en que ahora llega a un extractivismo ya enfermo, que las consecuencias pues son no solo por el cambio climático en sí, el calentamiento global y el desgaste de nuestro ecosistema, sino también pues por la inconsciencia que como especie, como seres humanos tenemos, ¿no? De tirar la basura, de tirar pues el aceite, la grasa en el agua, en el lavabo, de un montón de incongruencias y de descuidos que nos llevan a que, bueno, pues en nuestro caso, ya ahora sí, en estas territorialidades llamadas México, pues pasen estas situaciones que estamos, estas tragedias que estamos viviendo ahora, pues no solo con respecto a la pandemia, sino también pues con respecto a la crisis climática y ahora a esta época de lluvias y temporada de huracanes, donde pues ha habido un sinfín de desbordos y sobrellenos de las presas, donde el hecho de décadas y toda una costumbre política del país de corrupción, de que los dineros en realidad vayan a otros lados en vez de a desasolvar y esas cosas, y la otra parte que como sociedad pues siempre nos da lo mismo, dónde dejamos la basura, que si dejamos aquí el cascajo, que si no sé qué, que si no sé cuál, y pues bueno, a la larga tanto la saturación, la merma del clima, como la corrupción, como la inconsciencia que hemos tenido como ciudadanos, pues causan la pérdida de vidas, la pérdida de casas, la pérdida de un montón de cosas, y pues sin dejar de ver que la naturaleza y el agua tienen una memoria, y pues también nuestra visión antropocéntrica pues a veces nos lleva a que ocupemos espacios que la necesidad pues también asimismo lo impera, ¿no? Pero que olvidemos en la conciencia de que pues la naturaleza y el agua y la montaña tienen una memoria, y pues es probable que en estos momentos de llevarla a un extremo, pues esto es el tipo de cosas que está pasando, pues ahora sí, no solo aquí, sino a nivel mundial. Entonces pues lo trágico es eso, ¿no? Ver cómo se está juntando el desgaste que hemos causado en la planeta,
más décadas de corrupción y corrupción y corrupción y corrupción, más siglos de voltar a ver hacia otro lado como humanidad, mientras estamos devastando el planeta, ¿no? En muy poco tiempo que llevamos sobre la faz de la Tierra, pues le hemos hecho un daño, pues a estas alturas irreversible, ¿no? Entonces, pues hacer la reflexión, tender la mano, ser solidarios donde ahora ha habido desgracia, porque el Estado, el gobierno, y principalmente ahora hablando de esta territorialidad de México, pues no ha hecho nada. Están muy buenos para decir en todas las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha hecho esto, que se ha hecho lo otro, que se ha hecho tal, pero no hay más que ver un sinfín de videos que circulan en las redes de las comunidades y municipios donde no ha llegado la ayuda precisamente por la corrupción que el presidente Andrés Manuel López Obrador piensa que desapareció solo con el hecho de estar él ostentando y sentado en la silla presidencial, lo cual es ridículo y es enfermizo, ¿no? Entonces, pues hay que estar al pendiente para ser solidarios, porque pues en sí se ha visto precisamente a través de los documentos, de los videos que han hecho llegar estas comunidades y estos municipios, pues que la ayuda ha sido muy simulada, ha sido muy donde se han estado las cámaras, y ha sido muy como hacia las partes más centrales de las comunidades o colonias donde han sido afectadas. Las partes altas siguen estando olvidadas. Las mismas comunidades han tenido que hacer colectas para poder pagar máquinas que intenten sacar el lodo antes de que se solidificara, porque ahora pues a estas alturas ya está solidificado y es mucho más difícil esta misión, y que los hace no solo perder sus pertenencias personales, sino en muchos casos sus viviendas. Entonces, pues por un lado, llamar a la solidaridad, a estar al pendiente, al pues ponernos abusados como barrios, como colonias, pues salir también nosotros a revisar las coladeras, los cascajos, todo ese tipo de cosas, los techos de los vecinos que puedan estar en riesgo, porque el Estado no lo va a hacer. Entonces, pues solo el barrio puede salvar al barrio. Y pues por otro lado, señalar cómo los diferentes gobiernos estatal y local y federal, pues no hacen más que poner bombo y platillo en las acciones que se supone que ellos han hecho, cuando la omisión también de su parte permanente es lo que ha costado estas vidas, y su simulación es lo que sigue costando pues el sufrimiento, la carencia y el dolor de muchísimas familias que fueron afectadas por estas tragedias. Pues vamos a la nota de Munda Capucha, y pues sigue este viaje, la gira por la vida, como le han llamado los zapatistas allá por Europa, y ahora toca el tiempo para el escuadrón aerotransportado, como le han llamado ellos. Y bueno, pues como ustedes saben, hace ya algunos meses nuestros compañeros zapatistas decidieron empezar una gira por Europa, y primero enviaron a 7 compañeros, los cuales se fueron en barco. Cruzaron el Atlántico, llegaron allá a un puerto del Estado español, han ido ya a varios países allá a las Europas de abajo, y bueno, pues ellos, este escuadrón, el 421, pues ya ha cumplido su misión y está próximo a retornar, ya a horas de regresar de su viaje de Europa, pero pues continúa este viaje, lo suple 177 compañeras, compañeros, compañeritos, compañeroas más que se suman a esta gira por la vida, y los cuales van a estar dando pues esta caravana, ¿no? por la Europa insumisa, la Europa de abajo. Y bueno, pues hay varias fechas ya acá en la Ciudad Monstruo, donde producimos este noticiero, pues ya mucha gente anda movidísima esperando a que llegue la caravana que viene de Chiapas con los zapatistas aquí a la Ciudad de México, para de ahí partir en avión a Europa. Y bueno, pues hay todo el movimiento de los adherentes, de los simpatizantes al zapatismo, que en estos días se han estado movilizando. El sábado llega el escuadrón 421, el día lunes salen las 2 comisiones que van a Europa con 177 compañeros. Una semana después saldría el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues les vamos a tener ahí al tanto en nuestras redes sociales de pues todas estas actividades que se van a estar llevando a cabo.
Y bueno, también les queremos compartir primero una carta que saca enlaceszapatista.zln.org.mx el pasado 30 de agosto y que habla acerca de pues la represión en contra de la lucha de los migrantes, que se nos hace importante compartirla. Y también vamos a dejarles un fragmento del audio de este meeting que se llevó a cabo en Zurich por parte del Escuadrón 421, una de sus últimas actividades que tuvieron allá en Europa antes de ya empezar a hacer las maletas de camino de regreso a casa. Vamos a leer el comunicado. Y se titula Por la vida, salida de la extemporánea a Europa. Y dice: a la Europa de abajo y a la izquierda, a la Sexta Nacional Internacional, a las organizaciones, grupos y colectivos que buscan verdad y justicia para sus ausentes, hermanos, hermanas, hermanoas, compañeroas, compañeras, compañeros. Queremos empezar estas palabras saludando la lucha y el empeño de todas esas personas que buscan a sus ausentes, a los desaparecidos. Su lucha es también y sobre todo una lucha por la vida. No es casualidad que en este día anunciemos la que a continuación les comunicamos. Primero, después de infinidad de trámites, obstáculos y problemas, anunciamos que la compañía zapatista aerotransportada, a la que hemos llamado la extemporánea, saldrá de la Ciudad de México con rumbo a Europa el próximo día 13 de septiembre del 2021. Segundo, el destino es la ciudad de Viena, en la geografía que llaman Austria, y viajaremos en 2 grupos. Tercero, un grupo saldrá del aeropuerto de la Ciudad de México el día 13 a las 12:10, llegará a Madrid a las 6 horas y el día 14, después de una escala y transbordo de 2 horas. Y bueno, dice, un segundo grupo saldrá el mismo día 13 de septiembre a las 8:45 con escala también en Madrid, aterrizando en Viena a las 1900 horas del día 14 de septiembre. Cuarto, la extemporánea está organizada en 28 equipos de escucha y palabra, formados por 4 o 5 compas cada uno de juego y travesura y uno coordinador. La extemporánea puede así cubrir 28 rincones de la geografía europea en forma simultánea. Unos días después se incorporará la delegación del CNI, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Junto a esa delegación de organizaciones humanas continuaremos el trabajo iniciado por el llamado Escuadrón 421, que en estos momentos se encuentra cubriendo la geografía que llaman Suiza. Quinto, en unos días más detallaremos la fecha en que saldremos del semillero Comandante Ramona para concentrarnos en el caracol Jacinto Canec de San Cristóbal de las Casas, y de ahí nos dirigiremos por tierra en caravana vehicular a la Ciudad de México, donde nos acuartelaremos en el local de Carmona y Valle hasta el día y hora de la salida. Sexto, dedicamos este esfuerzo, que incluye a muchas personas no zapatistas y algunas hasta antizapatistas, a todas las desaparecidas, a las familias que sufren su ausencia y sobre todo a las mujeres y hombres que luchan por encontrarlas y conseguir la verdad y justicia que todas necesitamos y merecemos. Sepan que su ejemplo, su incansable trabajo y su no rendirse, no venderse y no claudicar son para nosotros los pueblos zapatistas una lección de dignidad humana y de compromiso auténtico en la lucha por la vida. En los días en que estamos en la Ciudad de México haremos entrega de las actas de las asambleas de las comunidades zapatistas, no zapatistas y antizapatistas, con sus acuerdos sobre el apoyo a la lucha por la verdad y justicia para las víctimas de la violencia, según la consulta realizada el pasado día 1 de agosto del año 2021. Es todo desde las montañas del sureste mexicano. Y bueno, pues ellos dicen: a quien corresponda, Comisión Sexta Zapatista, en acuerdo con las juntas de buen gobierno zapatista, el CECRIG, CG, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Cuartel General del ZLN y las comunidades indígenas zapatistas, declaramos lo siguiente. Primero, en días recientes hemos sido testigos del trato inhumano que el Estado mexicano da a los migrantes que tratan de salir de la trampa muda e invisible en las que se encuentra en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. Segundo, como en los gobiernos anteriores al actual, a las denuncias y reclamos ciudadanos por esas crueldades, el gobierno mexicano promete sanciones a los excesos cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración. Esa promesa no es sino una mentira más. A los agentes se les dice que eso se dirá públicamente para evitar la presión de la llamada opinión pública, pero que deben de seguir con sus métodos de cacería humana sin temer las consecuencias. Ningún migrante debe ir más allá de Chiapas. Tercero, hasta entre los elementos de la llamada Guardia Nacional hay descontento, porque les dijeron que su misión iba a ser combatir al crimen organizado y ahora los tienen como perros de presa, persiguiendo a personas de piel oscura, porque esa es la instrucción: cazar a toda persona con piel de color oscuro. Detengan a cualquier pinche negro que topen, es la orden. Es toda una declaración de política exterior. Cuarto, el adoctrinamiento de los agentes del Instituto Nacional de Migración raya en lo ridículo.
Les dicen que están defendiendo a México de una invasión, como declaró con desparpajo una funcionaria de migración. No le haría mal al Instituto Nacional de Migración tomar unas clases básicas de historia, ahora que han vuelto a clases, para entender que quienes invaden son del gobierno de Estados Unidos, que impone esa política migratoria que contradice toda la historia de la política exterior del Estado mexicano. Quinto, las maniobras que realiza Migración para encapsular a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa para que no documenten sus acciones nos recuerda lo hecho por el gobierno de Salinas de Gortari en los primeros días del 94, cuando cerró los accesos a la selva lacandona para impedir que se conociera lo que hacía. Y la cacería humana de migrantes nos recuerda lo del gobierno de Zedillo, que en 95 mandó perseguirnos con perros. Sexto, bastante vergüenza da que un gobierno que se dice progresista se pliegue a la política exterior del gobierno norteamericano como para agregar el remedio que hace de que los finqueros chiapanecos todavía hace apenas unos años hacían para someter a sus peones. Acorde con las referencias religiosas tan caras allá arriba se predica que tu pie izquierdo no sepa a quién pateas con el pie derecho. Séptimo, llamamos a toda persona honesta y sensible para que exija que esta situación se detenga ya y que en la medida de las posibilidades de cada quien se brinde ayuda humanitaria a los migrantes. Por nuestra parte, las comunidades indígenas zapatistas, a través de sus 12 juntas de buen gobierno y la Comisión Sexta Zapatista, han recopilado una modesta cantidad de paga, misma que se hará llegar a algunos de los albergues o organizaciones que hacen trabajo humanitario con migrantes en Chiapas. Llamamos a la Sexta Nacional, a las redes en Resistencia y Rebeldía, al colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, a las organizaciones no gubernamentales y a las personas de buena voluntad en todo el mundo a que hagan lo que esté a su alcance para, primero, detener la cacería que perpetra el Instituto Nacional de Migración con el apoyo de la Guardia Nacional, y segundo, para mejorar las condiciones de vida que se encuentra la población migrante presente en esta geografía a la que se llama México. Así como estos hermanos migrantes y nosotros extemporáneos, un día llegará que todos seamos migrantes y extemporáneos en este planeta, y todo quien no tenga el color del dinero será perseguido, cazado, confinado, desaparecido, eliminado. Por eso, contra la xenofobia y el racismo, la lucha por la vida. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, subcomandante insurgente Galeano, 4 de septiembre del 2021. Y bueno, vamos a escuchar ahora el audio del Escuadrón 421 allá en Viena. Pues bueno, despedirnos, compañeras, compañeros, de los escuchas, de la banda que comparte y también de aquí de Noticias de Abajo, pues que tengan un excelente fin de semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Este fue Juan Pérez. Bueno, banda, y qué bueno que han estado con nosotros acá en Noticias de Abajo. Un saludo a todos los medios y medias libres, a mis compañeros de Noticias de Abajo, y bueno, pues con gran amor me despido. Yo soy Crista y nos seguimos viendo en la revuelta, que se va a poner buenísima, así que no dejen de participar activamente en las calles, en los medios y en donde sea que encuentren una oportunidad. Besos. Y bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado y de su interés las notas que les hemos compartido el día de hoy. Los invitamos como siempre a que nos ayuden, a que hagamos medios libres, independientes, autónomos y desde abajo, a que pues no solamente estemos esperando a ver qué nos dicen de arriba del poder, a que nos den las noticias que ellos quieren, sino que también que nosotros construyamos esa otra comunicación desde abajo. Así que nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo y esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. No he sido mucho lo perseguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en 3 pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tomba no me cuida, a mí me cuida
pisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. No he sido mucho lo perseguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta de mi casa. Y aunque a mí no me han partido en 10 pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la toma no me cuida, a mí me cuida mi mamá y yo me cuido solita, o me cuidan mis hermanas.